Bueno, nuevamente actualizándolos con la información en panorama global, empezamos mostrándole de qué manera España actualiza todos los datos que tiene sobre la lucha que está permanentemente estableciendo con todo su equipo técnico, con todo su equipo sanitario en el país para tratar de frenar algo que en su momento se les ha ido de las manos y que ahora intentan, en este caso, flexibilizar, pero de una manera controlada. Bueno, comenzamos como todos los días con los datos que nos permiten valorar la evolución de la epidemia. Hoy tenemos un descenso de casos respecto a ayer, como es habitual en todas las curvas. A medida que van descendiendo las epidemias tenemos las pequeñas ondulaciones, pero siempre con una tendencia clara descendente. A día de hoy se han notificado 685 nuevos casos por parte de las comunidades autónomas, lo que representa un incremento respecto a ayer del 41%, que es bastante menos del que tuvimos de ayer respecto al día anterior. Desgraciadamente, en esas ondulaciones habituales que comentaba en los descensos de la evolución de la epidemia, tenemos que lamentar hoy que ha habido un pequeño incremento en el número de casos, 244 nuevos casos, pero al mismo tiempo tenemos 8 comunidades en las que se han notificado 0 o 1 casos, lo cual, por supuesto, que no nos alegra en absoluto este pequeño incremento de casos, pero sí que vemos que en general en la mayoría de las comunidades autónomas la evolución de este indicador no es mala. Tenemos además 51 nuevos ingresados en UCI. Hay 15 comunidades que han tenido 0 o 2 ingresados de UCI, lo cual también nos mantiene en toda esta tendencia que venimos observando, que permite que se vayan reutilizando las UCIs para las actividades habituales, siempre con la precaución de mantener una capacidad suficiente para poder responder en caso de rebrote a la epidemia del coronavirus. Y luego tenemos 857 nuevos ingresados en la línea que hemos estado viendo también en estos días. Vamos a aprovechar hoy que no hay grandes novedades en los datos nacionales para hacer una pequeña revisión de lo que está sucediendo a nivel global. A nivel global tenemos algunas zonas en los diferentes continentes que van creciendo con cierta velocidad. En Europa es fundamentalmente países del este de Europa los que están creciendo con mayor velocidad en estos últimos días. De hecho, son Rusia, que está creciendo a un ritmo de 7,5%, 8% en estos últimos días. Está Armenia, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina y Ucrania. Estos 3 últimos países mucho más pequeños, con incrementos de entre el 4 y el 5% aproximadamente. En África se está empezando a diseminar la enfermedad. Es cierto que el número bruto de casos es todavía pequeño. Los países con mayores incrementos siguen teniendo alrededor de los 2.000, 3.000 casos, pero, por ejemplo, en Ghana han tenido un incremento respecto al día anterior del 25%, y en otros países como Nigeria, Guinea, Senegal, están teniendo incrementos de entre el 7 y el 9%. Es cierto que algunos países de África pueden tener algunos problemas de detección en algunos lugares, pero también es cierto que ha llegado más tarde, estamos en un periodo del año diferente, tenemos aún la esperanza de que la transmisión pudiera ser menor. Lo que pasa es que hay que pensar todas estas cosas con mucho cuidado. En América Latina, pese a que hay países que representan el mayor volumen de casos, como puede ser, por ejemplo, Brasil, Ecuador, Chile, lo cierto es que hay otros países que tienen más pequeños y, por lo tanto, con menor número de casos, que tienen incrementos importantes, como por ejemplo Honduras, que tiene un incremento respecto a ayer de hasta el 11%. Luego ya vienen países más grandes, Perú, Chile, Brasil, con incrementos entre el 6 y el 8%. Y en Asia y Oceanía son los países que hasta ahora se habían librado. Fundamentalmente los incrementos importantes se ven en Bangladesh, Afganistán, India, que cada un incremento respecto al día anterior, con el volumen de casos que tiene India ahora, son incrementos muy importantes en números brutos de casos. Hoy, entre ayer y hoy, ha incrementado 49.000 nuevos casos, por ejemplo. Y luego tenemos los países de la península arábiga como los países que sufren incrementos más importantes. Como vemos, la epidemia va evolucionando a lo largo de todo el mundo, ya no solo en España, que también ha evolucionado de una forma progresiva en diferentes territorios, con pocas diferencias, pero sí que hay alguna diferencia temporal. En el resto del mundo estas diferencias son más evidentes y sí que se ve que a medida que va entrando en los países, son esos países con nueva invasión, con nueva infección o con nueva epidemia,
los que incrementan muy rápidamente en su curva y esperemos que tengan capacidad de controlar rápido para reempezar la fase de reducción lo más pronto posible. Y yo creo que sin más podemos pasar a las preguntas. Doctor, como estos últimos días siempre hay un primer planteamiento sobre aclaración de datos. Por ejemplo, IM Médico le pregunta cómo es que hay 685 casos nuevos notificados y la resta entre los casos totales de hoy y los de ayer resulta 996. ¿Por qué se dan estas discrepancias? ¿Cuándo calcula que estarán reajustadas totalmente las series de datos? Sí. Como siempre les digo, aquí estamos dando datos diarios. Alguna vez presentamos alguna gráfica que representa la evolución. Pero sí que es cierto que lo que tenemos que valorar es precisamente los datos que apoyan esas gráficas que representan la evolución de la epidemia. Es lo que nos permite valorar con una cierta perspectiva la evolución y, por lo tanto, relativizar esas alteraciones o artefactos que se producen en los datos puntuales cuando hay un retraso de comunicación, cuando hay resultados del laboratorio que llegan más tarde de lo previsto o cuando las comunidades autónomas a lo mejor corrigen sus series de datos porque han recibido información o porque ahora mismo tienen una capacidad mayor para mejorar y limpiar esta información. Yo creo que lo que tenemos que tener, de hecho, esta discrepancia se debe precisamente a uno de esos factores, es la limpieza diaria o la corrección diaria que está haciendo una comunidad autónoma corrigiendo por el retraso en la notificación por parte de los laboratorios. Yo entiendo que estas cosas se estabilizarán en muy breve con las conversaciones que tenemos con las comunidades autónomas. Digamos, artefactos en la notificación puntual diaria se van a corregir en breve. No les puedo decir si será mañana o pasado mañana, pero entendemos que todo esto tiende a suavizarse y a homogeneizarse como ha pasado en otras ocasiones. Tengan en cuenta que los datos de notificación no es un dato instantáneo, sino que requiere idas y venidas sobre las fichas, las historias clínicas de los pacientes que permiten recoger los resultados. Cuando tenemos un paciente sospechoso hay que recoger los resultados y verificar que corresponden al mismo paciente. Luego hay que verificar si este es hospitalizado o no, porque puede pasar periodos sin hospitalización. Todo esto lleva retrasos y cuando pretendemos tener series muy limpias y muy correctas, pues pasamos un periodo en el que parecen no coincidir los datos con los anteriores. Yo creo que en breve se valorará. En todo caso, si se tiene interés en ver la serie limpia, en la página web del Instituto de Salud Carlos III, a la que se puede acceder también desde el Ministerio, se puede descargar la serie correcta con esas correcciones que se van haciendo y no tener que trabajar con datos puntuales del día a día. El asunto de los datos lo enfoca La Sexta desde otra perspectiva. ¿Por qué hay 802 sanitarios nuevos contagiados hoy y, sin embargo, el total de nuevos casos es de 685? Los nuevos sanitarios están en una situación en la que se les está haciendo muchas pruebas para reducir los riesgos de contagio en los focos que tenemos ahora. Creo que ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, la transmisión se produce donde están los casos. Fundamentalmente, ahora mismo, donde más casos se agrupan son en los centros sanitarios y, por lo tanto, hay riesgo. El objetivo es evitar que haya transmisión en los hospitales y una de las acciones que se realizan, no en todos, pero sí en un gran número de ellos y progresivamente en más, son cribados a los profesionales. Muchos de los profesionales nuevos que se notifican, la gran mayoría, son casos pasados o casos asintomáticos o casos que no han tenido en ningún momento sintomatología que se detectan a través de cribados. Por lo tanto, una persona que ha estado infectada es un caso, por lo tanto, un profesional que en algún momento ha podido estar infectado, haya estado enfermo o no, infección no implica enfermedad, que se detecta porque sabemos que ha desarrollado defensas contra el virus, tiene que considerarse como un caso que se ha producido en algún momento de la epidemia. No podemos ubicarlo en un momento determinado y, por lo tanto, queda en la información relativa a esos cuadros con defensas que detectamos con pruebas serológicas que no podemos ubicar en un momento determinado y que, por lo tanto, no podemos ponerlos en la misma serie que aquellos que tienen una PCR confirmada y que podemos, por lo tanto, ubicarlos en el tiempo de acuerdo al momento o de inicio de síntomas o de diagnóstico de la enfermedad cuando iniciaron síntomas o de resultados de laboratorio. Por lo tanto, esa es la razón por la que hay unas discrepancias entre los profesionales y los datos que se dan por pruebas por PCR. En todo caso, se da la información también de los test serológicos realizados
y en esa tabla ya verán que los totales coinciden. Radio Nacional de España le pregunta por la Organización Mundial de la Salud, que aconseja revisar neumonías sospechosas desde finales de 2019. ¿Se está haciendo en España como ha pasado en Francia? ¿Qué puede aportar este análisis al origen y diseminación de la pandemia? Es un tema sobre el que está preguntando también Estrella Digital. En Francia el primer caso por la infección se detectó en el mes de diciembre. Van a revisar los casos por neumonía o patologías coincidentes. También pregunta en un sentido idéntico, Cambio 16. Francia ha detectado un posible caso de coronavirus en diciembre de 2019, sin relación con China, comenta Cambio 16, lo que incrementa las sospechas de que el virus circulaba mucho antes. Si nos puede hablar, doctor Simón, de esta circunstancia. Sí, vamos a ver, sabemos desde relativamente pronto, de hecho desde el momento en el que se hizo la primera notificación por parte de China, si no me equivoco, creo que fue el 31 de diciembre, con casos referidos a la última semana de diciembre, sabíamos que en China el virus circulaba como mínimo desde la primera o finales de la primera semana de diciembre, de acuerdo a los periodos de incubación y los periodos de fecha de inicio de síntomas de aquellos casos. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, por lo tanto, la probabilidad de que ya en ese momento hubiera habido movilidad de personas desde China al resto del mundo existía. En aquel momento era una movilidad, en principio, pequeña, relativamente controlada, y en Europa, obviamente, hasta que no se identificó el virus y se pudo diagnosticar, no se podía diagnosticar. También tenemos información posterior de estudios que se realizaron más tarde, también en China, que es muy posible que algunos casos infectaran incluso antes y que hubiera casos o infecciones producidas hasta finales, mediados de noviembre y que se detectarán más tarde. Cuando no hay una prueba diagnóstica para un patógeno que no se conocía en aquel momento, por supuesto que no se puede hacer un diagnóstico o identificarlo. Es a posteriori cuando se pueden hacer estas cosas. Entonces sabemos que el virus circulaba en China desde antes y sabemos que la gente que se hubiera podido infectar en aquel momento podía haber venido a Europa, haberse ido a cualquier otro país de Asia, a África, a América, a cualquier otro lugar, y que eso probablemente sucedió con algunos casos. Un número relativamente pequeño, porque si no es muy posible que nuestras epidemias hubieran empezado antes, pero sí que hubo casos. De hecho, en España, nuestro primer caso fue el día 31 de enero. Se hicieron, a raíz de la detección de los primeros casos en España, estudios en las muestras de los centros centinelas, de los médicos que toman los médicos centinelas de gripe en algunos puntos del país, en aquellos que tuvieron brotes en los que costó detectar los posibles orígenes. En aquellos estudios iniciales no se detectó ninguno que fuera positivo con aquellas muestras al coronavirus. Sabemos que hubo algún caso que llegó bastante antes de que fuera notificado. De hecho, tenemos un caso que tuvo inicio de síntomas el día, si no me recuerdo mal, el día 2 de febrero. Fue un caso de Valencia que probablemente se había infectado ya a mediados de enero en Nepal o en Tíbet, no recuerdo la zona. Y sí que es posible que llegara algún caso infectado antes, pero desde luego no generó un brote identificable. Si miramos la evolución de los datos de la enfermedad más parecida, que se vigila intensamente en invierno y que nos puede arrojar alguna luz sobre la posibilidad de que hubiera algo extraño en lo que considerábamos en aquel momento gripe, si miramos la evolución de esos datos, nos damos cuenta que en España no se detecta nada raro en esos datos, en la curva epidémica de la gripe estacional anual, hasta finales de febrero. Por lo tanto, sí que pudo haber circulado en España de alguna manera. Tenemos algunos ejemplos, este que les he comentado de Nepal. El primer caso que se detectó en Andalucía, que estuvo asociado a posibles casos importados unas semanas antes, y unas semanas antes quiere decir también finales de enero, primeros de febrero. Sí que pudo haber algún caso antes, pero lo cierto es que si lo hubo, no generó un brote detectable en aquel momento. La transmisión en España por los estudios filogenéticos que se han hecho de los virus parece que empezó a tener un nivel de transmisión suficiente hacia finales de febrero. Los estudios hablan de la segunda quincena. Lo cierto es que si se asocia esa información a la evidencia epidemiológica de los casos
que se han ido detectando en España y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo, se podría circunscribir quizás a la última semana de febrero, pero sí que es cierto que pudo haber algunos casos antes que pasaran desapercibidos y algunos que ya detectamos. Onda Cero, sobre los cambios de fase, que es una de las cuestiones por la que hoy más preguntan los medios, le pregunta, ¿todas las comunidades que se han presentado para pasar a la fase 1 han cumplido, como pedía usted mismo, los criterios y el debate técnico previo? ¿Podrán pasar todas? ¿Quién comunicará y cuándo las comunidades que tienen luz verde para pasar a la fase 1? En esta cuestión insiste también el diario.es. ¿Quiénes son los encargados de evaluar las solicitudes de las comunidades para pasar a la siguiente fase? ¿Cuántos son? ¿El ministro Illa va a mantener reuniones por este tema con las comunidades? ¿Y cuándo se sabrán los resultados? Bueno, las comunidades autónomas envían su información y se tiene que evaluar. Ahora mismo está en proceso de evaluación la de muchas de ellas, por lo tanto no puedo darles todavía una información de cuáles van a pasar o no, pero sí que es cierto que los documentos y la información que mandan las comunidades en la solicitud, si la mandan es porque consideran que está en una situación adecuada para pasar de fase. El objetivo de todo este estudio es tener una seguridad con lo que hacemos, pero el objetivo no es que se hagan solicitudes para denegarlas, es conseguir que se hagan solicitudes porque se está en condiciones realmente de pasar de fase. No les puedo decir todavía si el informe técnico será favorable o negado o no, pero sí que les puedo decir que la decisión final de si se pasa o no pasa de fase es una decisión que toma el ministro. Yo no voy a entrar en ese proceso y será el ministro, a través de una orden, después de discutirlo con la correspondiente comunidad autónoma, quien tome las decisiones pertinentes. Y me consta que el ministro se está reuniendo con todas las comunidades autónomas y haciendo un esfuerzo importante por garantizar que la información es sólida, que la información es de calidad y que tenemos el margen suficiente para evaluar correctamente la información. En cuanto al equipo, no les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo porque en todo este proceso que llevamos de varios meses, las presiones que sufre cualquier persona a la que se da el nombre por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaban haciendo muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad. Por lo tanto, si me permiten, no voy a dar el nombre de ninguno. Es un equipo de técnicos que trabajan en la Dirección General de Salud Pública, que están trabajando muy estrechamente cada uno de ellos con la comunidad que les corresponde. Es un equipo, si no recuerdo mal, tenemos 11 personas, me parece que somos, 11 personas, 12, trabajando con las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejar que hagan su trabajo correctamente y de la forma más independiente posible. No sé si me dejo alguna de las preguntas. Bueno, básicamente eran esas. Me preguntan muchos medios sobre las fases, pero con su respuesta recogemos, por ejemplo, también las preguntas de Telecinco, que reiteraba el asunto de las fases, pero también le pregunta lo siguiente. Conforme pasan los días, vemos que algunos ciudadanos parecen perder el miedo al contagio. Se ven más corrillos en las calles, adolescentes que quedan con sus amigos. ¿Podría dar, doctor Simón, un mensaje para estas personas? Sí, y la verdad es que me gustaría que fuera eficaz. Yo puedo entender que después de tantos días la gente obviamente tiene ganas de salir, tiene ganas de expandirse. Hemos hecho un esfuerzo entre todos excepcional, y estamos bajando el número de nuevos casos muy rápido. Estamos progresando muy bien. Sería muy triste que por unos poquitos días de ansias de salir más rápido de lo necesario o de lo recomendable perdiéramos todo lo que hemos ganado. Yo creo que entiendo perfectamente que aquellos que no han sufrido el coronavirus, que no lo han vivido a su alrededor como muchos otros miles de ciudadanos lo han vivido, entiendo que tengan menos percepción de miedo. Pero yo creo que tenemos que ser todos suficientemente conscientes de que tirar por tierra todo este esfuerzo por correr un poco más de la cuenta en unos momentos críticos como en el que estamos sería complicado. El problema es que todos esos jóvenes que mencionaba, que a lo mejor se reúnen, que se juntan, mientras mantengan las distancias adecuadas y lo hagan de forma correcta, no están poniendo en peligro a nadie. Pero en cuanto dejan de mantener esas medidas de precaución, y no solo los jóvenes, también muchos adultos, cuando empiezan a
a dejar de poner en práctica esas medidas de precaución, el problema no es que ellos van a sufrir, el problema es que van a ir transmitiendo la enfermedad hasta que llegue a esos que sí que van a sufrir. Es cierto que ahora el riesgo es muy bajo, es cierto que cada vez hay menos casos y que cada vez hay menos puntos de transmisión, pero todavía los hay. Y si tenemos suficiente memoria, no necesitamos años de memoria, necesitamos solamente 2 meses de memoria, sabemos que esta epidemia es mucho más explosiva de lo que nadie pensaba con los datos de muchos miles de casos que teníamos antes en el mundo, antes incluso de que a nosotros nos llegara. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser prudentes. No se está diciendo que no se pueda salir, hay unas normas para salir y unas medidas de precaución que hay que tomar. Lo que se está diciendo es que salgamos con las medidas de precaución adecuadas. Si no lo conseguimos, dar un paso atrás yo creo que sería terrible para la población y, desde luego, eso les puedo asegurar, para nuestros profesionales sanitarios que se han dejado la piel y no creo que puedan aguantar otra situación semejante. Le formulamos una última pregunta, doctor Simón. Recuperamos de La Sexta sobre el papel de la atención primaria y le pregunta cuáles son los síntomas que van a tener en cuenta los médicos de atención primaria a la hora de hacer las pruebas. Diarreas, cefaleas, pérdidas de gusto, olfato, síntomas, si nos puede decir. Bueno, hay un documento que estará disponible en breve, acordado en el seno del Consejo Interterritorial, en el que se van a especificar las nuevas definiciones de caso, porque queremos ser ahora mismo muy sensibles. Me llama la atención, entre los síntomas que menciona el periodista, que no haya aparecido fiebre, que no haya aparecido distrés respiratorio, que no hayan aparecido los síntomas más frecuentes en esta enfermedad, incluso dolor de garganta o algunos de estos. Pero sí que es cierto que hay muchos otros, como los que ha mencionado, que también aparecen. La anosmia, todos hemos oído hablar de la anosmia, pero lo cierto es que no todos los pacientes de esta enfermedad tienen anosmia. Hay otros síntomas tipo diarrea que también aparecen en un cierto número, pero menos que los síntomas respiratorios. Lo que se busca con la nueva definición de caso, que aparecerá en breve publicada, es ser muy sensible. Se busca cualquier síntoma que sea compatible y eso incluye muchos de los que se han mencionado y los que he mencionado yo. Esto implicará un esfuerzo muy importante en atención primaria para, primero, la toma de muestras, el aislamiento y el seguimiento de muchos casos que en el periodo en el que se tarda en tomar la muestra y recibir los resultados van a tener que estar muy controlados. A mí me gustaría decir muy autocontrolados, porque también es una responsabilidad importante por parte de los pacientes. Yo creo que entre los pacientes y los equipos de atención primaria, que van a tener una responsabilidad muy importante en todo este nuevo proceso, y espero que se refuercen adecuadamente, van a tener que establecer una dinámica adecuada para garantizar que durante los periodos de riesgo se garantice el aislamiento. El sistema va a ser muy sensible, como les digo, se busca cualquier síntoma compatible. El listado vendrá en el documento que se va a hacer público en breve, no sé si será esta tarde o mañana. Y a partir de ahí es cuando la población tendrá que hacer la parte que le toque, los pacientes de autoaislarse, los médicos de hacer el seguimiento adecuado y los médicos de salud pública, los de atención primaria, el seguimiento adecuado, y los médicos de salud pública en coordinación con la atención primaria, valorar la evolución de todos esos nuevos casos. Como les he dicho en alguna ocasión en estos días anteriores, los indicadores van a cambiar. Los nuevos casos, que seguirán siendo un indicador de interés, serán de menos interés que los casos posibles a los que se les hacen pruebas, que los casos posibles a los que les hacen pruebas y salen positivos, etcétera, etcétera. Los indicadores van a cambiar y tendremos que valorar aquellos que de verdad pueden indicar correctamente cómo evolucionan las cosas para la población, para hacerlos públicos, y se está trabajando intensamente para definirlos bien. Yo creo que con eso, sí. Bueno, México sigue siendo un país, bueno, con mucha controversia, porque en principio no le dio demasiada importancia el hecho de hacer cuarentena. Inclusive el presidente hablaba de la importancia de que se siga consumiendo, que se siga, en este caso, visitando los lugares públicos, los restaurantes. Y ahora, bueno, tienen que
llevar esa carga. Esta es una de las últimas conferencias de prensa en donde se explica de qué manera México está afrontando esta pandemia. Y estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la situación mundial y nacional de la pandemia de COVID, enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Y hoy vamos a tener 3 elementos. El primero es el informe técnico de todos los días que presentará el doctor Alomía. Tendremos una presentación por parte del doctor Alejandro Calderón Alipi, coordinador de abastecimiento del Instituto de Salud para el Bienestar, sobre la distribución de los insumos que se preguntaba esta mañana y lo han preguntado ustedes varias veces. Y también, bienvenido, doctor Calderón Alipi, también nos acompaña nuestro querido amigo y compañero, el doctor Víctor Hugo Borja Burto, director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, y nos va a presentar 2 elementos que no les digo cuáles son para no quemar la sorpresa. Son noticias positivas sobre lo que está haciendo el IMSS al respecto. Bueno, y si da tiempo, yo voy a presentar el aplanamiento de la curva para mostrárselos de manera muy gráfica, muy clara, con números y gráficas. Doctor Alomía, por favor. Con su permiso, señor secretario. Muy buenas noches a todas y todos. Iniciamos rápidamente con el cuadro que nos pone en el día en el que nos encontramos. 67 es el número de la conferencia vespertina en la cual nos encontramos a 44 días de haber iniciado la Jornada Nacional de Sana Distancia. En la siguiente diapositiva vemos la actualización del panorama internacional. Vamos a ver la reducción de 1 punto porcentual más, 32% los casos confirmados en los últimos 14 días en todo el mundo. Sigue contrayéndose la pandemia en sí, y vemos también cómo la región de las Américas, de ayer que estaba en 50, ahora está en 51%, es decir, ya representa más de la mitad de todos los casos en el mundo que se han confirmado en esta temporalidad que habla de dónde está la transmisión activa de la pandemia. En la siguiente diapositiva actualizamos nuestros números nacionales, 26.025 casos confirmados. Estos son los casos acumulados hasta el momento, desde que iniciaron, pero resaltamos que son solo 6.708, que representan una cuarta parte de este total. Son los casos con inicio de síntomas en los últimos 14 días, sería la epidemia activa en México. 2.507 lamentables defunciones que han ocurrido hasta el momento, 63.540 son los resultados negativos que se han acumulado y ya son más de 105.000 las personas que han sido estudiadas e ingresadas a protocolo para el tema de COVID-19. En la siguiente diapositiva veremos la carga de enfermedad por entidad federativa. Ya veníamos comentando que en los últimos días, en la última semana, vemos cada vez como más entidades federativas presentan este color rojo que representa un incremento arriba de los 250, 500 casos, y bueno, esto vamos a seguirlo viendo de esta manera en la medida que la epidemia en México continúe. La siguiente diapositiva es una diapositiva de referencia para que ustedes puedan tener los números totales y están en orden descendente. En la siguiente diapositiva vamos a ver el mapa con distribución geográfica de la epidemia activa, es decir, de esos 6.708 casos. Vemos igual como ya otras entidades federativas empiezan a pintarse también de naranja, que significa que han pasado la barrera de los 100 casos y continúan incrementando su carga de enfermedad. En la siguiente diapositiva vemos esta misma distribución con los datos completos y en orden descendente para que también puedan rápidamente identificar cuáles son los estados que están a la cabeza. En la siguiente diapositiva veremos los mismos 6.708 casos, pero ahora distribuidos por tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, y que en su momento las entidades federativas que tienen los colores más oscuros representan aquellas que tienen la mayor transmisión y por lo tanto la mayor, afectación poblacional en comparación con las que tienen los colores más claros. 5.24 es la tasa de incidencia de estos últimos 14 días en los cuales se mantiene la epidemia activa en México.
En la siguiente diapositiva vemos esta distribución en orden descendente para que puedan rápidamente identificar igual cuáles son los estados que están teniendo la epidemia o sus curvas epidémicas activas más recientes en estos últimos 14 días. La siguiente diapositiva veremos la distribución de las defunciones acumuladas, estas 2.507 que lamentablemente han sucedido, y también vemos cómo en los últimos días se concentran la mayoría de aquellas que todavía son sospechosas, están esperando el resultado de laboratorio para ver si se integran. Si vemos la tendencia de al menos los últimos 10 días y sobre todo de los 3 o 4 días más hacia atrás, digamos, donde están estas barras de color naranja claro, pues vemos que hay una tendencia que empieza un poco a estabilizarse, pero sin perder de vista que por lo menos hasta el 26 de abril la tendencia era todavía ascendente en relación a las defunciones. En la siguiente diapositiva vemos esta misma distribución de las 2.507, pero ahora por entidad federativa de ocurrencia, y vemos también cuáles son los estados que aún tienen defunciones sospechosas pendientes por confirmarse o descartarse. En la siguiente diapositiva veremos la curva epidémica de casos confirmados y casos sospechosos. Venimos comentando en los últimos días, esta curva mantiene una tendencia ascendente todavía, sobre todo sabiendo que los porcentajes de positividad se incrementan, por lo tanto esperaríamos que muchos de estos casos que están como sospechosos, tarde que temprano terminen siendo confirmados, y vemos cómo se distribuyen precisamente en los últimos días, dado que esta curva los clasifica y los coloca por fecha de inicio de síntomas. La siguiente diapositiva, vemos nuestra curva de casos confirmados acumulados. Hoy día fueron 26.025 los casos acumulados, fue un incremento de 1.120 casos en relación al día de ayer, lo que representa pues un incremento porcentual del 4.5, y en la parte baja podemos ver la tendencia en las barras de color naranja de cómo se han estado confirmando los casos día por día y una tendencia que vemos en los últimos días. Las siguientes diapositivas es precisamente en relación a la disponibilidad y ocupación hospitalaria. Al corte del día de ayer, 14.088 camas generales para pacientes COVID, para infecciones respiratorias agudas graves, estaban disponibles. Estaban ocupadas 6.461, por lo tanto la ocupación se mantiene igual a la que se tenía en el corte de ayer, que es del 31%. 676 hospitales son los que han notificado, que son notificantes, y son 652 los que han notificado, lo cual incrementó un punto porcentual. Ayer teníamos 95 y tenemos 96% de notificación. En la siguiente diapositiva vamos a ver la distribución de esta disponibilidad de ocupación. El 31% nacional lo tenemos hasta el final en la última barra, pero vemos cómo dependiendo de cada entidad federativa esto se incrementa. Ya habíamos dicho Ciudad de México, Baja California, Estado de México, con las ocupaciones arriba del 50%, específicamente Ciudad de México con un 71%, y esto también ha ido incrementándose en la última semana. En la siguiente diapositiva veremos específicamente las camas con ventilador, que son las que se destinan para pacientes críticos. Igualmente Ciudad de México, Baja California, en este caso aparece Sinaloa y el Estado de México como los estados que tienen arriba de un 40% de esta ocupación. 25% es la ocupación nacional, es decir, que se distribuye entre todos los estados, y como pueden ver, la mayoría o más de la mitad de los estados en México todavía tienen una disponibilidad bastante amplia de este tipo de camas que son muy necesarias para los pacientes críticos. Sería la actualización para el día de hoy. Muy bien. Gracias, doctor Alomía. Yo voy a presentar 2 diapositivas nada más para comentar brevemente sobre el aplanamiento de la curva. De repente existe inquietud sobre qué quiere decir que esto del aplanamiento de la curva, y quisiera retomar sobre una imagen que presentamos en enero, la volvimos a presentar en febrero, creo que en marzo no, pero que es el fundamento teórico del control de una enfermedad pandémica. No, esta no es, la siguiente. Y es esto. Esto es una curva epidémica. Una curva epidémica, como ustedes conocen muy bien, es una gráfica, es una representación visual de la ocurrencia de un fenómeno de interés en salud pública, concretamente en este caso de una epidemia. Y
Esto forma parte de la extensa documentación científica sobre el control de las pandemias, concretamente en el marco de preparación de pandemia de influenza que ha auspiciado la Organización Mundial de la Salud desde el año 2005 o incluso desde antes, una década antes, se ha ido perfeccionando la evidencia científica que respalda las distintas intervenciones que deben hacerse para controlar una epidemia cuando ésta es de interés global y entonces se llama pandemia. Estas intervenciones, como también hemos comentado, creo que casi cada tercer día, tienen dos capítulos importantes. Uno es la contención, en la que interesa centrarse en casos sospechosos, identificarlos tempranamente, diagnosticarlos y mientras se espera el resultado diagnóstico, es decir, en tiempo inmediato, estudiar a sus contactos. Esta es una intervención muy útil en las fases tempranas del inicio de una epidemia, cuando hay pocos casos y se puede manejar individualmente los contagios. Llega un momento en que es claro que no se pueden manejar individualmente los contagios y para el conjunto de la población se opta por medidas masivas, medidas generalizadas que van a la segunda parte de las intervenciones que se llaman mitigación comunitaria. Y esta mitigación comunitaria se basa fundamentalmente en el mecanismo de distanciamiento social, que aquí le hemos llamado la sana distancia. Y es exactamente lo que hicimos. Y el paso entre la fase 1 y la fase 2, justamente esta es una de sus características fundamentales, el cambio de intervenciones. Hemos dicho desde hace mucho tiempo que uno no cambia la estrategia es un planteamiento panorámico de lo que va a ocurrir en cada una de las intervenciones. Y esto no se improvisa, eso se basa en evidencia científica y obviamente en conocimiento claro. Lo que sí puede ir cambiando en las intervenciones al interior de una estrategia. Regresando a la gráfica, una curva epidémica representa la ocurrencia de eventos, en este caso podríamos pensar que son casos de enfermedad, y se muestran por la altura que se ve en el gráfico a lo largo del tiempo, que es la continuidad en esta dirección horizontal, como múltiples gráficos que presenta el doctor Alomía todos los días. Ahora vean ustedes, aquí está el planteamiento teórico fundamental. Cuando llega una pandemia, es inevitable que exista la epidemia, es decir, es inevitable que el fenómeno se presente y sería completamente estéril pretender que el fenómeno se puede detener o evitar. No tiene sentido caer en esa fantasía. La historia de las pandemias y las epidemias diversas a lo largo de centenas de años demuestran que no es factible, ojalá lo fuera, pero no es factible, no es posible detener una enfermedad epidémica. Si no, no existirían las epidemias. Pero lo que sí es posible es mitigarla. Y mitigarla quiere decir reducirla, achicarla, bajarla, atenuarla, minimizarla, hacerla menos impactante. Y ahí se muestra en este gráfico exactamente de qué manera. Esta curva negra representa teóricamente la curva epidémica de una enfermedad infecciosa de carácter pandémico cuando no hubiera intervenciones, cuando la dejamos a libre evolución, que se contagien todos los que tendrían que contagiarse y entonces se presentan cada vez más contagios y más contagios y más contagios y más contagios hasta que se alcanza un punto crítico que se llama acmé o clímax o momento máximo o pico de la epidemia, generalmente porque se alcanza un estado temporal o permanente de inmunidad poblacional, conocida también como inmunidad de rebaño, y entonces ya no hay oportunidades de contagio. Esto puede ser, insisto, temporal y puede ser local. Puede ser que en una ciudad vecina no se ha alcanzado ese estado, pero en una ciudad que está siguiendo esta trayectoria sí se alcance. Y entonces empieza a reducirse el número diario de contagios y cada día hay menos y menos y menos y menos y menos. Característicamente las enfermedades epidémicas infecciosas tienen esta distribución que sigue un comportamiento exponencial en el ascenso y luego algo parecido, aunque con más variantes, en el descenso. Puede haber descensos lentos, puede haber descensos acelerados, dependiendo de muchas cosas que en este momento no viene al caso mencionar. En la línea rayada
en esta curva que se alcanza a ver con este patrón de rayas es la curva epidémica que se observaría si se hacen las intervenciones de mitigación y si éstas se hacen oportunamente y de una manera adecuada, de una manera consistente. Esto es muy importante. Consistente quiere decir con un patrón que sigue una misma regla, por ejemplo, mantenerse en casa a lo largo de todo un periodo definido. Si en un momento dado esa regla se pierde y a veces se sale de casa, a veces se queda en casa, a veces es más estricto el confinamiento, a veces es menos estricto, no tendríamos una curva como esta, porque habría rebrotes y podríamos tener, por ejemplo, una curva con subidas y bajadas. Regresando al planteamiento teórico de cómo se maneja una epidemia, hay tres objetivos principales. Hay muchos objetivos, pero tres destacan respecto a la transmisión. El primero es, queremos que el momento epidémico se retrase. ¿Por qué queremos que se retrase? Porque en la mayoría de las circunstancias con una pandemia, los sistemas de salud en el mundo no están preparados para recibir algo que es, por definición, emergente, extraordinario. Entonces queremos retrasarlo para que haya tiempo de hacer las reconversiones hospitalarias, la adquisición de insumos y equipos y se pueda satisfacer las necesidades de atención. Objetivo 1, que en lugar de que ocurra en esta fecha, ocurra en esta otra fecha. Y esta diferencia es una ganancia que se puede considerar un impacto positivo de las medidas de mitigación y en su momento también las de contención. Segundo objetivo importantísimo es que la altura de esta curva se reduzca, porque la altura lo que representa es la cantidad diaria de casos que se presentan en un día particular, en este caso el momento máximo. El interés es para todos los puntos de la curva. Aquí también quisiera tener una curva más pequeña y aquí, y aquí, y aquí, y en cada punto de la curva. Pero se ve más claramente cuando hablamos de el punto más alto de la curva. En lugar de que sea este, es este. Y ese es el objetivo 2, reducir la carga de casos, la cantidad de personas enfermas en un mismo día, para que no se saturen los hospitales. La tercera es lograr que el conjunto, es decir, todos los casos que están representados en esta curva, ahora sean los que están representados en esta curva y el área bajo la curva, que es la cantidad de casos que se ven en este gráfico, sea menor. Y ese es este tercer objetivo, que haya menos casos en forma absoluta. Veamos ahora la realidad. Esto es la teoría. Veamos lo que ocurrió en México y el por qué hemos dicho con toda convicción desde hace varias semanas que la curva se aplanó o se está aplanando porque continúa reduciéndose la magnitud de esta curva. Veámosla, por favor. Estos son datos reales. Las dos curvas, lo explicaré, ahora sí se ven fechas reales y se ve el 27 de febrero cuando empezó en la noche, prácticamente la madrugada del 28, la detección del primer caso en la Ciudad de México. Lo voy a ilustrar exclusivamente con la Ciudad de México, que quede claro. Esta es la curva de la Ciudad de México, del Valle de México, no es de todo el país. Y aquí está, ahora sí, números reales de casos, el tiempo, los casos. 3 elementos de información. En la curva roja está la predicción. Esta predicción es la que hicieron los grupos científicos de matemáticos coordinados por el CONACYT hace varias semanas, cuando todavía no se conocían todos estos casos, e hicieron esta predicción. Y la hicieron con base en los primeros casos que se presentaron en el intervalo de 10 días, antes de que viniera el punto de inflexión, y después, con un modelo matemático de transmisión, pudieron predecir que esto es lo que habría ocurrido. La curva verde es también una predicción que hicieron los mismos grupos académicos el mismo día.
Bueno, se han realizado la apertura de las actividades productivas en Italia. Este es el proceso que se sigue en esta etapa, tratando de retomar una economía en crisis, como la mayoría de las economías de todo el mundo. En una Italia que empieza una pequeña reapertura de a poquito, llegó este famoso día tan esperado, esta fase 2 que recién empieza con esta apertura gradual. Estoy en este momento en la estación de tren de Milán, Milano Central, que es la estación más grande que tiene Milán y es la segunda estación más grande que tiene Italia después de Roma Termini. Y me vine hasta acá porque, bueno, una de las novedades que tiene hoy Italia es que la gente va a poder moverse, pudo moverse después de 55 días, pero recordemos que todavía es un movimiento limitado porque es un movimiento entre regiones, es decir, no es que la gente va a poder moverse libremente por el país, salvo que sea por motivos de trabajo, de salud o que presente un permiso. Pero el resto de la gente, digamos, la gente que vive en las afueras y que tenía que venir a Milán, en el día de hoy lo pudo hacer. Sin embargo, no se vio un gran movimiento como tal vez uno esperaba. Yo les contaba el otro día que a nivel transporte, con todos los cambios que se hicieron, sí, el tránsito es mucho más limitado, porque solamente lo que se sabe es que un 25% de la gente va a poder viajar en este tiempo con las nuevas medidas. Y no hay la cantidad de trenes que había antes, digamos. Todo es mucho más limitado. Si la gente tiene que viajar con tapabocas, con guantes, esto se vio. Tapabocas se ve, sí, tapabocas se ven todos, guantes no así. Yo les voy a mostrar cómo está, bueno... Es raro eso, porque viste que todos los especialistas dicen que no es aconsejable, que el virus se pega más en el látex, que uno se relaja. Exacto, es muy raro, pero solamente la recomendación fue para el transporte público. Después, para el resto de la gente sí es obligatorio en Italia lo que es el uso del tapabocas, del barbijo. Pero mira, así está la estación de tren. La estación de tren esta, para que se dé una idea, es como estar en Retiro y más. A las 6 de la tarde. Exactamente, es toda la gente que viene a trabajar y que se tendría que haber ido a su casa. Bueno, así está. El último tren a Nápoles, por ejemplo, salió hace un ratito, pero aún así es muy limitado. Pero también, ¿por qué es limitado, Paula? Porque hoy volvieron a trabajar 4,5 millones de italianos, ¿sí? Pero hay más de 2,5 millones que todavía siguen trabajando en su casa. Y además es una apertura gradual, es decir, hoy recién volvió lo que es el rubro de la construcción, manufactura, fábricas, pero no así lo que es comercio, lo que es restaurantes, lo que es supermercados, digamos, todo eso todavía sigue cerrado. Sí tuve la posibilidad esta mañana de estar en el subte y hablar con algunos de los pasajeros que estos nos contaban, que si querés compartimos la nota. Dale. Io arrivo da fuori e ho 54 km da fare. Se vengo in macchina ho il triplo delle spese e non è fattibile la cosa. Quindi. E tutti avevano mascherine, guanti? Sì, no, guanti no, mascherine sì. E secondo me dovrebbero mettere qualcosa sui treni in modo da gestire un attimino la cosa, perché tipo io ieri li ho finiti e adesso mi rompono le scatole perché non li ho. Sostanzialmente i supermercati a domenica sono chiusi e tutto quanto, quindi diventa tutto un po' ingestibile. ¿De dónde vienes? De Saronno. ¿Y cómo estuvo el viaje? Tranquilo, sí. ¿Había mucha gente? Digamos que más que gente, como siempre, el retardo de los trenes, o sea, dijeron que iban a aumentarlos, en vez no. Me he dado cuenta que no es cierto, más bien han disminuido, pero el viaje estuvo tranquilo, o sea, habíamos gente que respetábamos el límite de seguridad. ¿La gente justamente respetaba estas medidas de seguridad? Sí, todos que estuvimos prácticamente en asientos que compartíamos a distancias. ¿Y la gente utilizaba barbijos, guantes? Sí, he visto todos con mascarilla, muchos con guantes también, sí. ¿Y tú tuviste miedo de tomarte tren? No, porque en realidad yo he trabajado todo este tiempo que ha habido el gran problema y también ha habido bastante respeto en cuanto a estas normas, los controles de las autoridades cada que llegamos a la estación, con las autocertificaciones. Entonces digamos que hay bastante colaboración de parte de la gente hasta ahora. Però non c'erano i posti segnati come indicato da Trenord rispetto ai posti da lasciare liberi. Ma magari ci ha pensato, ha detto uso un altro mezzo, non mi sento sicura? No, ho pensato di utilizzare la macchina, considerato però che prendevo il treno ad un orario in cui già c'è poca gente, ho detto ovviamente
attento e ho visto che comunque era possibile. Pero es un país que vuelve a ser noticia, en este caso porque les cuesta muchísimo frenar el avance y los contagios que se dan en ese contexto al hablar del avance del coronavirus en el mundo. Perú fue el primer país de América Latina en decretar una cuarentena general obligatoria y la más restrictiva. Pero más de 50 días después, el país superó los 50.000 casos de coronavirus confirmados y es el segundo de América Latina con más contagiados después de Brasil. El rápido aumento de los casos está provocando el colapso en hospitales, como aquí en Iquitos, al noreste del país. Estamos actualmente viviendo una situación terrible, una situación desesperante, donde nosotros tenemos que ver morir a la gente día a día, donde no podemos entregar los insumos necesarios. Esta enfermedad ataca al pulmón y el pulmón necesita oxígeno para poder oxigenar nuestra sangre y para poder vivir. Falta de oxígeno, muerte segura. Pero también en la capital, Lima, el personal sanitario teme por las condiciones en las que se están enfrentando a la pandemia. Tenemos colegas, tecnólogos médicos contagiados. Están en la actualidad, les están haciendo venir a trabajar estando ya diagnosticados positivos. Hay colegas contaminados y ni siquiera se toman medidas para poder hacer desinfección de las áreas. Desde el 15 de marzo, el gobierno peruano fue extendiendo la cuarentena en principio hasta el 10 de mayo, una medida que frenó la economía, en especial la del sector informal, que representa más del 70% de la fuerza laboral, unos 9 millones de personas. Según una encuesta publicada esta semana, prácticamente la mitad de los peruanos está de acuerdo con el reinicio de las actividades paulatinas, una idea que no recomienda la Organización Panamericana de la Salud para varios países del continente americano, entre ellos Perú. Estamos viendo casos que se duplican en 4 días o menos. Este es un indicador preocupante que nos dice que la transmisión aún es muy alta en esos países y que deben implementar toda la gama de medidas de salud pública disponibles. Medidas que por el momento en Perú no parecen alcanzar para frenar el avance de la pandemia. Bueno, último momento, en este caso la Casa Blanca está hablando de desactivar los equipos de contención del COVID-19, aunque no se pueda entender la estrategia que a nivel sanitario realiza ese país. Este es el informe que compartimos al respecto. Soy Julio Vaqueiro. Aquí comienza Emergencia Coronavirus Última Hora. Todo lo que usted tiene que saber hoy sobre el coronavirus en 5 minutos. Comenzamos. Los supermercados limitan la cantidad de carne que pueden comprar los consumidores. Cadenas como Costco solo permiten adquirir 3 piezas por persona. Y algunos establecimientos de Wendy's retiran del menú las hamburguesas. Los tacos de este 5 de mayo también llevan menos carne, porque las taquerías están sintiendo la escasez y el alza de precios, hasta un 20%. Ahorita lo que ha tenido más efecto es la carne de puerco. Hay más consumo de carne, pero la cosa es que mucha mercancía no nos está llegando. La escasez comenzó con la ola de contagios de coronavirus en las plantas procesadoras de carne. Una de las más afectadas está en Amarillo, en Texas, donde empleados latinos denunciaron las condiciones en las que trabajan. Hay mucha intimidación hacia el empleado del Departamento de Enfermeras, Recursos Humanos y superintendentes, que obligan a la gente que se sienta enferma a quedarse a trabajar. Temiendo el desabasto, el gobierno ordenó la reapertura de todas las plantas, pero muchos trabajadores se negaron a regresar por miedo al contagio. La Casa Blanca planea desmantelar en junio el equipo de respuesta al coronavirus. El vicepresidente Mike Pence anunció que por el momento los expertos médicos Anthony Fauci y Deborah Birx seguirán asesorando a la Casa Blanca, pero que el país va por buen camino y en un mes su trabajo quizá no sea necesario. Pero el ritmo de muertes y de contagios se mantiene. Hoy ya hay más de 1.200.000 infectados y más de 70.000 muertos.
Contra todo pronóstico se disparó la llegada de remesas a México. Los expertos lo atribuyen a que los mexicanos enviaron más dinero por miedo a perder el empleo. El 60% de los latinos se quedó sin trabajo o sufrió un recorte salarial. Pero aún así, los mexicanos enviaron a casa más de $4,000 millones en marzo. Es un 20% más que el récord anterior del pasado mes de agosto. Pues con esto de la pandemia, pues yo pienso que necesitamos mandar más dinero. Porque uno no sabe en qué puede pasar, ¿verdad? Alguna enfermedad o algo. Y en la otra cara de la moneda, en Estados Unidos ya murieron por coronavirus 661 mexicanos, 506 solo en Nueva York, 39 en California. Comienzan las pruebas en humanos de la vacuna del COVID-19 en Estados Unidos. La farmacéutica Pfizer comenzó un ensayo en 360 voluntarios con distintas versiones de la vacuna para determinar cuál es la más segura y cuál produce una mejor respuesta inmune. Creen que podría estar lista ya para finales de año. La carrera por la vacuna es intensa. Hay 115 laboratorios en todo el mundo compitiendo por ser el primero. Aunque en Estados Unidos preocupa que la cepa haya mutado en Europa y que sea especialmente contagiosa. La cuarentena hizo descender considerablemente el número de crímenes. En Nueva York hubo algo más de 5,000 en abril. Es un 28% menos respecto al mismo mes del año pasado. En Chicago, una de las ciudades más violentas del país, los arrestos por posesión de droga bajaron un 42%. Y en Miami, por primera vez desde 1957, no hubo ningún asesinato entre el 17 de febrero y el 12 de abril. Y la pandemia también le ha dado un golpe duro al narcotráfico. Según un reporte de AP, los cárteles de México y Colombia continúan con sus actividades, pero las medidas de confinamiento han afectado sus operaciones de venta y distribución. Celebramos el primer 5 de mayo en cuarentena y muchos hicieron la fiesta en casa pidiendo tacos y tequila a domicilio, pero otros salieron a la calle, no siempre respetando las medidas de seguridad. No deberíamos, en realidad, pero los biles no me esperan y ahorita no tengo ningún beneficio del gobierno. En este hospital de Los Ángeles, las enfermeras celebraron con mariachis el alta de un paciente que llevaba 45 días ingresado. Y los trabajadores del campo recibieron el homenaje de grandes estrellas latinas como Juanes, J Balvin, Maná o los Tigres del Norte, que se unieron todos para recaudar fondos en un concierto virtual. Hoy es un día importante para los mexicanos en Estados Unidos y este 5 de mayo debe ser, a pesar de todo, un día de celebración. Bueno, nos estamos despidiendo, chequeando hasta lo último que mostrarle para tratar de mantenerlo actualizado, hacer las comparaciones propias, tener una visión un poco más global de lo que ocurre en todo el mundo, en algo que nos ha sacado completamente de contexto, que tiene que ver con enfrentar esta pandemia. Nos vemos mañana por su amable atención. Muchas gracias.